absolutamente nada. Una imagen de paredes. 10 estudiantes de paredes. Por eso San Marcos está con los datos. Por eso Universidad de Nueva con la Universidad de Piura no gana. Con una responsabilidad. Espero que cambie. El día de hoy es una clase un poco larga. Es una clase un poco larga, ya que vamos a tratar de neuropatía subjetiva de una constante de infección urinaria. Recordar la anatomía de la vía urinaria, que nace en los riñones y termina en la uretra. De tal manera de que en cualquier zona anatómica puede haber obstrucción de la vía urinaria y generar este síndrome. Este síndrome de neuropatía obstructiva. Hay que diferenciar entre nefropatía obstructiva e hidronefrosis. Hidronefrosis es una dilatación de la pared renal como consecuencia de una obstrucción en una parte de la anatomía de la vía urinaria. Mientras que la nefropatía obstructiva es los cambios funcionales que trae como consecuencia esta hidronefrosis, ¿no? Y básicamente el mecanismo es un incremento de la presión retrógrada hacia el riñón, dilata la pared renal y comprime la corteza renal, que es la parte funcional del riñón. Y a la larga va a traer pues insuficiencia renal, enfermedad renal crónica. Pues hay que diferenciar el cambio. Siguiente, por favor. Lo mismo, siguiente. Vamos avanzando, vamos empezando tarde, así que ven. Entonces, neuropatía obstructiva es un síndrome obstructivo que va a dificultar la evacuación normal de la orina. La historia natural va a incidir de forma desfavorable y significativa sobre la función renal. Tiene alta incidencia, es transversal. Se presenta independientemente del género y la edad, desde niños hasta ancianos. Es transversal su presentación. Y suele acompañar condiciones clínicas nefrológicas, por ejemplo, una miomatosis uterina en la mujer por cuestión anatómica puede producir compresión de la vía urinaria y generar neuropatía obstructiva. Un crecimiento prostático en el varón por la anatomía relacionada cercana a la vejiga puede producir neuropatía obstructiva. Entonces, suele ser un acompañante, por eso es un síndrome, no es una enfermedad como sigue bien definido, es un síndrome que acompaña a otras condiciones de enfermedad. Siguiente, por favor. El síndrome obstructivo urinario, así se le debe conocer de hoy en adelante, es la patología urinaria más frecuente como síndrome, ¿no? Tiene dos picos de incidencia máxima, natal o infancia, básicamente por condiciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, ureterocele, doble sistema pericial, son condiciones que se ven en los niños, ¿no? Y por encima de los 70 años, en el caso del varón por crecimiento prostático, y en el caso de la mujer por miomatosis uterina. Tiene diferentes causas, básicamente anomalías anatómicas, traumáticas, inflamatorias, tumorales y litiasis. Tener presente que la litiasis urinaria, si bien es más frecuente en el varón que en la mujer, también la mujer puede tener cálculos urinarios y generar neuropatía obstructiva. Siguiente. ¿Cómo vamos a evaluar la neuropatía obstructiva? Básicamente con 4 niveles. La primera pregunta que hay que hacerse es el nivel de la obstrucción. ¿Dónde está la obstrucción? La segunda pregunta es el grado de obstrucción. La tercera pregunta es la naturaleza de la obstrucción. Y la cuarta pregunta que uno debe hacerse es duración de la obstrucción. Si respondemos la primera pregunta, nivel de obstrucción, hemos definido el nivel como por encima de la vejiga y por debajo de la vejiga, supravesical e infravesical. Grado de obstrucción si es parcial o completa, ¿no? También eso forma parte de la etiología del síndrome. La naturaleza de la obstrucción si es por infección, por lesión, cálculos o tumores.
Y la cuarta pregunta es si es aguda o crónica, o sea, hay neuropatía obstructiva aguda. Ustedes han visto, van a ver en emergencia, el llamado globo vesical, ¿no? O sea, el paciente deja orinar y se forma una tumoración supravesical producida por una vejiga que no está funcionando adecuadamente, es agudo. Y en condiciones que hacen neuropatía obstructiva crónica, que significa que el paciente tiene una función por un cálculo, por un tumor, por una vejiga neurogénica, por ejemplo, que causa este problema. Entonces no olvidarse estas cuatro preguntas: nivel de obstrucción, grado de obstrucción, naturaleza de la obstrucción y duración de la obstrucción. Siguiente, por favor. Nuevamente, según presentación clínica, si es aguda o crónica, grado de obstrucción completa y incompleta, y si está por encima de la vejiga o por debajo de la vejiga. Siguiente. Si fuera mecánica la causa de la obstrucción urinaria, BS congénita, básicamente por válvulas uretrales o ureterales, ¿no? El ureterocele, por ejemplo, es una patología bien frecuente que vamos a saber como en pediatría. El ureterocele significa que el ureter al momento de entrar a la vejiga forma un dedo de guante, ¿no? Que hace que la orina no puede totalmente, sino que refluya hacia el ureter. Eso se llama reflujo vesículo-ureteral. Y eso con el tiempo va a generar dilatación del canal renal y uropatía obstructiva, por ejemplo. Si es inflamatoria, estenosis uretral, ¿no? Ya sea por tuberculosis o por gonococo, ¿no? Traumática, digamos, por accidente de tránsito, estenosis uretral, ureteral y del cuello de la vejiga. Tumoral, si es extrínseca o intrínseca. Y si fuera funcional, básicamente la causa más frecuente es la vejiga neurogénica. Recordad que la vejiga neurogénica es una patología que se ve en enfermedades neurológicas. La enfermedad de Parkinson, por ejemplo, puede producir con frecuencia vejiga neurogénica. Los pacientes que tienen ACV secuela de accidente cerebrovascular terminan teniendo vejiga neurogénica. Los pacientes con diabetes mellitus, con complicaciones crónicas, vejiga neurogénica. Y los pacientes que tienen lesión traumática de la zona lumbar, con motivo vértebro-medular, puede producir vejiga neurogénica. El reflujo vesículo-ureteral y la llamada polinización psicógena, que significa que es un paciente que por una enfermedad de tipo emocional va a tener una vejiga más grande de lo normal. Por favor. Según la organización, la neuropatía obstructiva puede estar ubicada en el cáliz infundíbulo, que sería el nivel 1, ¿no? La causa más frecuente son inflamatorias, peritonitis crónica, tuberculosis en nuestro medio, cálculos impactados, tumores, compresiones vasculares, inclusive congénita. Ese sería el primer nivel en el cual uno puede tener neuropatía obstructiva. El segundo nivel es la unión uretero-pelvis, de la unión del ureter con la pelvis renal. En esa zona también puede producirse neuropatía obstructiva. Cálculos, estenosis inflamatorias, aneurismas, tumores malignos. Siguiente, por favor. El otro nivel es el nivel del ureter lumbar, ¿no? Inflamación del ureter, cálculos, ureter retrocado, que es una manifestación congénita, neoplasia rectoperitoneal, linfomas, aneurisma aórtico, como resulta esta ureteral. Nivel 4, ureter pelvis, ¿no? Inflamación, cálculo, colecciones líquidas. Nivel 5, unión uretero-vesical. O sea, ya cuando el ureter llegó a la vejiga, ahí también puede ser accidente de neuropatía obstructiva. Procesos inflamatorios, estenosis, cistitis, tumores vesicales. Nivel 6 en el cuello vesical, el cuello de la vejiga. Adenoma, carcinoma prostático, carcinoma de vejiga, sarcoma prostático, cáncer. Y el nivel 7 es en la uretra, al final. Ahí también puede haber neuropatía obstructiva, de origen inflamatorio, válvulas, carcinoma prostático y androgénicas. Ustedes pueden ver que eso es un síndrome bien extenso, que puede explicarse desde el punto de vista fisiopatológico desde la pelvis renal, ¿no? Hasta la uretra. Todos los niveles que uno puede tener potencialmente de obstrucción, tanto intra
intraductal como extraductal para producir este síndrome. Siguiente, por favor. Otra forma de ver el problema es clasificándolo por tipo, el criterio del tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, si está localizado por encima o por debajo de la vejiga. Hemos hablado que ese es el nivel de división, supravesical o infravesical. Si es agudo o crónico, es la otra pregunta que uno tiene que hacerse. Es una tablita resumen de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Si es unilateral o bilateral, ¿no? Ejemplo de uropatía atrofia bilateral, por ejemplo, crecimiento prostático. La próstata crece y comprime los dos uréteres, o el útero crece por una neumatosis y se comprime los uréteres. O que tenga dos cálculos que estén bajando en forma simultánea, dos cálculos en el uréter. Si es congénita o adquirida, ¿no? Eso lo sabemos por historia clínica. Si es inequívoca o equívoca, esto se refiere a si es una causa definida o no. Si es tumoral o traumática y si es inflamatoria o litiásica. Esa es una forma de enfocar este síndrome tan frecuente en la práctica clínica. Siguiente, por favor. Este es un resumen de las causas que ya he mencionado, se lo dejo que lo revisen en detalle. Y nuevamente, ¿no? Que esta etiología es muy variable. En la parte congénita, infantiles, vejiga neurogénica, válvulas ureterales, reflujo vesicoureteral por ureterocele, ¿no? Eso lo vemos frecuentemente en pediatría. En la mujer, embarazo, litiasis, tumores ginecológicos. En el varón, básicamente problema prostático, cálculos renales, vejiga neurogénica y estenosis de nuevo. Eso es un poco el resumen de las causas más frecuentes que uno tiene que pensar para poder definir la etiología y poderlo solucionar. ¿Siguiente? ¿Qué pasa cuando la obstrucción está en el tracto común inferior, o sea, por debajo de la vejiga, nivel infravesical, ¿no? Va a haber una etapa de compensación que va a significar una hiperplasia del músculo defusor de la vejiga, que es el músculo que permite la contracción de la misma y eliminar la orina. Al comienzo va a haber un vaciamiento completo, la presión vesical va a incrementarse en 50 a 100 milímetros de agua, ¿no? Siendo lo normal entre 40 y 40, y va a haber una mayor sensibilidad vesical. Por eso los pacientes, ustedes van a ver por historia, que se quejan de polaquilla, ¿no? Van a cada rato al baño porque la energía se está, comprimiendo frecuentemente para tratar de solucionar el problema obstructivo que se ha producido. Esta mayor sensibilidad vesical trae como consecuencia, va a traer como consecuencia una disminución de la capacidad funcional, ¿no? De una disminución del umbral del deseo vecinal. La manera de haber polaquiuria es el síntoma más, representativo de este nivel de compromiso fisiopatológico. Va a haber urgencia misional y urgencia incontinencia. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar la explicación a este síntoma en el cuello vesical o en la uretra posterior. Cuando es en la uretra posterior, la causa en el varón va a ser patología prostática, estenosis, válvulas uretrales, y es en la uretra anterior, estenosis y tumores. En el caso de que haya compromiso del tracto superior, vamos a buscar causas intramurales como reflujo vesico-renal o vejiga neurogénica y causas extrínsecas, tumores, embarazo, inclusive fibrosis renal-peritoneal. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que se altera la fisiología normal de este gran sistema que nos permite eliminar todas las toxinas del cuerpo, ¿no? El tracto urinario va a tener un sistema tubular, como ustedes recuerdan con histología, basado en fibras musculares lisas, con contracción tónica de base y una contracción rítmica en el tiempo. Por eso que es un sistema que actúa por reflejo, por estimulación de volumen y de presión.
produciendo presiones hidráulicas y movimiento para poder eliminar la orina, ¿no? Los cálices inferiores renal son un sistema de bajas presiones, o sea, básicamente por eliminar la orina por gravedad, ¿no? De tal manera que es un sistema de protección que va a preservar el panel de alta presión de sus laterales. Por eso la hidronefrosis debe entenderse como un mecanismo de protección del riñón ante la obstrucción que está por fuera del riñón renal. Pero eso tiene un límite, ¿no? Como todo en el cuerpo humano, y ese límite va a tener como consecuencia, si es que no se soluciona, daño de la corteza renal y como consecuencia de esto, enfermedad renal crónica. Recuerden ustedes que la parte funcional del riñón está justamente en la corteza, ¿no? Los glóbulos renales, que son los ingenieros del riñón, ¿no? En la unión piloureteral, esto se comporta como un esfínter regulatorio, ¿no? Que va a impedir el reflujo de orina a la pelvis. Sin embargo, cuando hay un compromiso de este esfínter, procesos inflamatorios, tuberculosis, litiasis, parásitos, se pierde este mecanismo de esfínter y hay reflujo. Y al haber reflujo, dilata la pelvis y produce enfermedad renal. Siguiente, por favor. El uréter tiene como función el transporte de orina hasta la vejiga. Esto hace mediante peristalsis, ya que es músculo, se recuerda por histología que el uréter es músculo liso, ¿no es cierto? Y eso por peristalsis hace que la orina vaya descendiendo y por gravedad también, ¿no? Este es un sistema de alta presión, a diferencia de la arteria renal, que es el sistema de baja presión, ¿no? O es un mecanismo compensatorio ante una obstrucción. Cuando llegamos a los nodos uretero vesical, esto va a proteger nuevamente al uréter del reflujo de orina. O sea, hay otro sistema valvular o esfinteriano en esa zona que permite que impide que haya reflujo de orina hacia la parte superior. Esto se pierde cuando este esfínter no funciona, cuando hay, por ejemplo, un urétero seco. Y la vejiga, su única función es el almacenamiento de la orina, y cuando llegas a un nivel, digamos, límite de presiones, produce la uresis, ¿no? Se produce el reflejo celular, se hace cortical y nos obliga a ir al baño normal, ¿no? Esto se pierde, por supuesto, cuando la vejiga no funciona. La vejiga neurogénica, como ustedes ya van a aprender, va a ser de dos tipos, la retencionista y la perdedora. La retencionista es la que hace que la vejiga crezca hasta el límite en el cual el paciente tiene dolor de urgencia mencionada. El paso prevesical, te recuerda con la anatomía muy grande, o sea, puede confundirse con un tumor. En cambio, la vejiga perdedora, el paciente perdió el reflejo, entonces empieza a tener visiones involuntarias y compromiso de la función refleja de la orina, y empieza a perder orina en forma espontánea. Siguiente, por favor. Bien, la fisiopatología fundamental, y eso quiero que ustedes lo aprendan como un concepto general, es que al haber una obstrucción en cualquiera de los 7 niveles que hemos mencionado, va a haber una hiperpresión retrógrada. Esa presión de la orina va a ir ascendiendo hasta la pelvis renal. La pelvis renal, que tiene un mecanismo de baja presión, va a proteger al riñón hasta cierto nivel. ¿Y cuál es la expresión clínica de este problema? Es la hidronefrosis, la dilatación de la pelvis renal. Y en un momento en el cual ya no se llega a un nivel máximo de tolerancia y se lesiona la corteza renal, y la consecuencia va a ser insuficiencia renal. Si no se soluciona el problema obstructivo, una litiasis impactada, por ejemplo, o un tumor miomatosis uterina no resuelta, el paciente va a terminar teniendo enfermedad renal. De hecho, es una de las causas más frecuentes de este síndrome. Siguiente, por favor. La obstrucción aguda, que la llamada globo vesical, tiene 3 fases, y eso es importante que ustedes lo recuerden por fisiología.
En la primera fase, que dura más o menos 90 minutos de la obstrucción, va a haber un incremento del flujo sanguíneo renal. Aumenta la presión ureteral entre 50 a 70 milímetros de mercurio, a 50 a 70 milímetros de mercurio, de tal manera que trata de compensar la irrigación y la oxigenación del tejido que está siendo obstruido. Viene una segunda fase de 90 minutos a 5 horas. 5 horas con una disminución del flujo sanguíneo renal. La obstrucción renal manifiesta que ya no hay una buena oxigenación tisular por una disminución del flujo sanguíneo renal, disminuye el coeficiente de ultrafiltración glomerular y paralelamente a esto sigue aumentando la presión ureteral. Como ustedes pueden darse cuenta, esto puede llevar a tener una insuficiencia renal aguda, ¿no? Luego estamos frente a una función aguda de la enfermedad. Siempre, por favor. Tercera fase, cuando dura más de 5 horas, hay una disminución importante del flujo sanguíneo renal. Disminuyendo la presión ureteral. Y esto trae como consecuencia un mecanismo reflejo por parte del riñón, que es una vasoconstricción preglomerular, o sea, la oferta del sangre al glomérulo disminuye la presión dentro de la apéndice y de los canarículos renales, hay salida de líquido por flujo retrógrado, pilovenoso, pilolinfático, pilosinusal, y se rompe los canales. Al romperse los fornos caliciales, que trae como consecuencia hidronefrosis. Siguiente, por favor. Si uno quiere recuperar la presión ureteral porque ya solucionó, está por bien solucionar la obstrucción crónica, va a haber una recuperación de la presión ureteral en 24 horas, va a disminuir la presión ureteral en un 50%, y en 6 a 8 semanas va a haber una presión ureteral de 15 milímetros de mercurio. Esto cuando estamos frente a una obstrucción de tipo crónica. Si nosotros mantenemos un paciente con una obstrucción obstructiva crónica, vamos a tener también una pérdida de la función tubular. La capacidad de contracción se pierde, hay una pérdida de la capacidad de acidificación porque está lesionando el láser de Henle, ¿no? Donde se van a verificar todos los intercambios hidrosalinos y ácido-básicos del cuerpo, ¿no? Y esto se representa por excreción de amoníaco y acidez tisular y absorción de bicarbonato. Vean ustedes todo lo que podemos evitarle al paciente si nosotros tenemos una historia clínica adecuada para evitar que un paciente con una obstrucción aguda termine teniendo una obstrucción de tipo crónico. Entonces, en resumen, desde el punto de vista fisiopatológico, en la fase crónica, que es a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en los pacientes, vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo renal, ¿no? Una reducción del índice filtrado glomerular, el coeficiente de ultrafiltración se pierde, disminución de la capacidad de concentración urinaria y una disminución de la depuración de los riñones. Estos pacientes, por ejemplo, pueden terminar teniendo hipertensión, ¿no es cierto? Por haber una disminución del flujo sanguíneo renal, el riñón lo va a interpretar como isquemia, ¿no? Y al haber isquemia va a haber salida de orina, angiotensina, aldosterona, y eso va a generar hipertensión en las formas crónicas. Siguiente. ¿Qué pasa cuando desobstruimos al paciente? No es cuestión de ponerle una sonda e irnos. Cuando el paciente tiene una obstrucción de mucho tiempo y uno lo desobstruye, tiene que hacerlo de a pocos. Porque al hacer una descompresión brusca de una vejiga que está muy dilatada por una obstrucción y que tiene todo lo que hemos mencionado ahorita de cambios físico-químicos, va a traer como consecuencia problemas. Entonces de repente la solución es peor que la enfermedad. Entonces cuando ustedes estén por emergencia y vean pacientes que se están colocando una sonda para desobstruirlos, siempre fíjense que sea de a pocos. Si no, vamos a tener todo esto. El periodo posobstructivo va a tener un incremento del flujo urinario de 3 a 10 veces el volumen normal y es isostelúrico, isodina isostelúrica. Esto es porque hay una alteración de la absorción del sodio
hay mucha natriuresis, mucho sodio se va perdiendo en el periodo constructivo. No se está recuperando el mecanismo de concentración urinaria porque tiene un episodio de periodo muy largo y hay diuresis osmótica, ¿no? Por la urea y productos nitrogenados. Entonces, nosotros estamos contentos porque el paciente está orinando 2.000, 3.000 y nos damos cuenta que eso va a traer alteraciones no solamente en la parte renal, glomerular, sino también en la parte tubular. Entonces, nuevamente, la solución debe ser evacuar al paciente de forma progresiva y por etapas. Siguiente, por favor. Entonces, cuando el paciente tiene una obstrucción del tracto urinario inferior, que es lo más frecuente, la etapa de compensación por obstrucción prolongada va a tener como consecuencia un agotamiento de la hiperplasia del músculo detrusor, que es el que estimula que la orina se elimine. Disminución de la capacidad contractil e hipotonía. Ya no tenemos una vejiga irritable o hiperactiva, no tenemos una vejiga que ya perdió su reflejo frecuente para poder orinar. Y trae como consecuencia vaciamiento incompleto y aparece el llamado residuo condicional. ¿Y qué significa que aparezca el residuo condicional? Que la orina no se elimina. Y al no eliminarse, la consecuencia inmediata es pensar en una infección, ¿no es cierto? Porque la orina tiene gérmenes, ustedes saben con neurología. Y si tenemos una orina que no se vacía totalmente, los gérmenes aprovechan en proliferar y generan infección. Entonces, cuando nosotros encontramos residuo condicional en un examen clínico o un examen en la auxiliar, nos preocupa que no esté infectado. ¿Cuándo se considera como normal un residuo condicional? Y eso es fisiopatología. Se considera 50 mililitros como máximo, residuo condicional, o el 10% del volumen inicial. ¿Qué significa? Que si yo le hago al paciente una imagen que se llama ecografía y le encuentro 350 de volumen prediccional, ¿no? Significa que yo debo botar el condicional el 10%, o sea, 35. Pero si ese paciente yo le encuentro 350 de volumen inicial en el examen funcional de vejiga, le encuentro 70, 80 o 100 en el condicional y estoy pensando que ese paciente tiene un problema dentro de la vejiga o fuera de la vejiga. Si es un varón, próstata, si es mujer, pero no se olviden de ese valor normal, 50 mililitros o el 10% del volumen inicial previsional. Y esto, al haber residuo condicional, vamos a tener dificultad en la adicción, va a haber una disminución del flujo caudal final de la orina, va a haber polaquiuria porque la vejiga sigue luchando para poder eliminar la orina que está dilatando el retrusor, y hay un momento en el cual la vejiga está tan dilatada que empieza a orinar por rebosamiento, que es un mecanismo que vemos mucho en los pacientes. El paciente tiene una neuropatía obstructiva que está orinando y de repente empieza a orinar y nosotros pensamos, uy, ese es un gran problema, ¿no? Llegó a tanto la vejiga que la propia vejiga ahí empieza en forma espontánea a eliminar un poco de volumen. Es una incontinencia por rebosamiento. Siguiente, por favor. Nuevamente tenemos un incremento de la presión intravesical y eso va a generar hidronefrosis con gran residuo condicional. Y esto es un mecanismo del círculo vicioso, donde al haber gran residuo condicional va a haber una fortaleza en la obstrucción, más agotamiento de la hiperplasia de la vejiga e hipotonía vesical. ¿Cuándo se soluciona esto? Cuando le colocamos un catéter urinario y empezamos de a pocos a eliminar el urina. Entonces este círculo vicioso se acaba. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo diferenciamos la polaquiuria de la etapa de compensación y la etapa de la descompensación? En la polaquiuria, en la fase de compensación, va a haber una disminución de la capacidad funcional, el llamado deseo precoz, visión rápida, fácil, urgente y poco volumen. Polaquiuria, ¿no? Poco volumen en varias oportunidades en el día. La polaquiuria por la fase de compensación, como la vejiga no se termina de vaciar, como residuo condicional, se llena antes la visión es difícil del chorro de, ¿no? Eso es una forma de diferenciar la polaquiuria en la fase de compensación y la fase de descompensación.
básicamente está en función de la potencia del chorro. Chorro fuerte, fase de compensación, chorro débil, ¿no? En la fase de descompensación, donde el paciente está empezando a minar por rebosamiento. La incidencia de la obstrucción del tramo superior, ya, o sea, supraespecifical, no es tan infrecuente. Fíjense ustedes, 166 a 200 por 100.000 habitantes por año desarrollan hidronefrosis del tracto superior. Y si esto no se soluciona, a la larga vamos a tener daño renal por destrucción renal. Como la orina no se elimina adecuadamente y tiene gérmenes, ¿no? Porque estamos produciendo en el paciente una estasis de orina, esto va a traer como consecuencia de infección, ¿no? Por coliformes. Y esta infección va a producir un proceso inflamatorio a nivel de los cálices renales, ¿no? Con elevación de la presión ureteral y piérica, va a haber un descenso del flujo plasmático renal, va a haber isquemia, atrofia y necrosis, con gran infiltrado de células de linfocitos T y macrófagos, y a la larga va a haber ruptura del fornix, se recuerda por la anatomía, la histología, el fornix de los cálices, y eso va a generar hidronefrosis. En la patología de vía urinaria vamos a tener hipertrofia, hiperplasia y sustitución por tejido conectivo o no crónico, llevando a una fibrosis. Y en el riñón vamos a tener dilatación tubular. Los glomérulos se lesionan a los 28 días de tener una función no resuelta. 28 días ya los glomérulos están lesionados. Se adelgaza la médula y no, en ese momento no hay lesiones vasculares. ¿Sí, por favor? Bien. Esta es una información del modelo animal, no del ser humano. Cuando el paciente tiene una función del tramo superior y ya está en fase de recuperación, si esta solución se hace a las 2 semanas de la función, en el modelo animal, la recuperación es completa. Si se hace a las 3 semanas, se pierde el 46% del flujo sanguíneo renal, glomerular. A las 4 semanas, 35% de función glomerular. Y a las 6 semanas, anulación definitiva. O sea, entrenando en función renal totalmente completa. En el ser humano, la capacidad de recuperación es mejor. En la literatura ha mencionado que se puede recuperar hasta 69 días después de la obstrucción completa. O sea, pareciera que el ser humano tiene otros mecanismos compensatorios que hacen que su recuperación sea mucho más completa en tiempos más largos. Les traigo la comparación con el modelo animal para que vean lo importante que es hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Del problema y solucionar. Ya lo resolveremos en clínica cuando ustedes hagan la parte de nefrología. Siguiente, por favor. Los mecanismos de daño y defensa del riñón sólido son los siguientes. ¿Cómo es que el organismo se defiende de la hiperpresión retrógrada con la obstrucción? Se rompe el fornix de los cálices para tratar que haya unión de los cálices y haya un mecanismo de compensación inmediata. Y esto trae como consecuencia un reflujo pielo-linfático y pielo-venoso para que el exceso de orina se vaya por otros sistemas y no provoca presión incrementada en el riñón. Y va a tener hipertrofia o hiperplasia de los cálices renales. Como repito, por tercera vez, estos mecanismos compensatorios son gracias a que los penes renales tienen baja presión, es tema de baja presión. Si fuera alta presión no habría forma de hacer mecanismos compensatorios. Entonces, sin embargo, esto llega a un límite, cuando la obstrucción es de mucho tiempo, puede terminar teniendo, como repito, una renal crónica. ¿Siguiente? Este puede ser el resumen, lo vamos a pasar, se lo dejo para que ustedes lo revisen más tarde. ¿Qué ocurre a nivel microscópico cuando hacemos estudio del riñón obstruido? Aplanamiento de las papilas, vamos a encontrar dilatación, atrofia de tubis, disminución del espesor medular, cambio de glomérulos a partir de la 4ª semana y proteína de Tau-Horsford, que es una proteína que viene fundamentalmente a pérdida de proteínas tubulares. ¿Sí? A nivel macroscópico, en un riñón obstruido, dilatación ureteral y pélvica, ¿no? Edema renal, perirenal y periuretral y atrofia del parénquima renal cuando la obstrucción es mucho tiempo.
¿Cuál es el cuadro clínico de una neuropatía obstructiva? La clínica es muy heterogénea porque va a depender de la causa de la obstrucción. Si es por cálculos renales tiene una historia, si es por un prostatismo tiene otra historia, y si es por otro neuropatía tiene otra historia. Por ejemplo, litiasis renal, el llamado cólico renal nefrítico, que se irradia el dolor muy intenso, tipo cólico, de la zona lumbar hacia la zona genital, es muy característico. Y gracias a los poderes autónomos genitales mayor, medio y menor. Si fuera un crecimiento prostático, vamos a tener prostatismo, ¿no? Icturia, chorro doble, chorro débil, ¿no? Goteo post, goteo terminal. Siguiente, por favor. Bien. Si la neuropatía obstructiva es supravesical, definimos esa aguda, tenemos la posibilidad de que sea un cólico renal, un cólico nefrítico y una anuria excretoria. O sea, se obstruyó totalmente la función renal por una función bilateral. Si es crónica, hidronefrosis, con las cosas que he mencionado, y puede haber inclusive dilatación de los cálices renales, de la pelvis y de los uréteres también. Si es intravesical, veremos que la lesión urinaria es aguda o crónica. Si es aguda, llamado globo vesical. Si es crónica, habitualmente por compromiso crónico de la vejiga, ¿no? Ya sea por tuberculosis o por neoplasia. Veamos un paciente que tiene una neuropatía obstructiva supravesical unilateral. La primera causa siempre es litiasis, siempre, como la más frecuente, ¿no? El paciente llega con dolor lumbar de inicio agudo, tipo cólico muy intenso que se irradia hacia la zona genital, que aumenta en el reposo y disminuye con la actividad física. ¿Y por qué se le llama cólico nefrítico? Porque hay habitualmente sangre con la fibra. Ese es el motivo por el cual el paciente viene a emergencia, una hematuria dolorosa, ¿no? Habitualmente la litiasis renal tiene historia familiar. Como ocurre todo en medicina, a veces no encontramos ese dato, y vemos que tener presente siempre en el paciente joven de edad media con una neuropatía obstructiva supravesical unilateral con hematuria en la presencia de litiasis. Tiene compromiso digestivo, sí, viene con náuseas, vómitos, dolor abdominal, gracias al reflejo renal-digestivo, producto de que el sistema urinario comparte terminaciones nerviosas autónomas con el sistema digestivo. Siguiente, por favor. Cuando la obstrucción es crónica, en el caso supravesical unilateral, tenemos que pensar en otros problemas, ya no tanto en cálculo, ¿no? Básicamente, podemos encontrar pacientes que tienen patología retroperitoneal tumoral, ¿no? Inflamatoria. El dolor ya no es episódico, cólico, espasmódico, como es el caso de la litiasis, no es un dolor, digamos, continuo, que fue tolerado y que no pone, digamos, en peligro, en riesgo la salud del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, neuropatía obstructiva supravesical, de nuevo, se produce por encima de la vejiga, ¿no? Por la presa no motiva las presiones, la vejiga no motiva las presiones, ¿no? Es una vejiga que dilata nada más. En cambio, por encima de la vejiga tenemos una serie de mecanismos que pueden amortiguar presiones. Aumenta la repercusión cuando más cerca se produzca el riñón. Cuando más cerca esté la obstrucción del riñón, más sintomatología va a tener el paciente. O sea, si el paciente tiene una litiasis subreteral, va a tener un cuadro clínico de cólico nefrítico. Pues si la litiasis está en la unión entre la pelvis y el uréter, no solamente va a tener dolor, sino va a tener distensión del riñón y falla renal. ¿Qué pasa cuando la neuropatía obstructiva aguda es bilateral? Ya no lo sé. El síntoma importante es la oligoanuria o anuria. O sea, el paciente deja de orinar por alguna razón. Y cuando nos damos cuenta, tiene dilatación de ambos uréteres porque la patología está con la próstata que creció y comprimió la vejiga, y esta a su vez comprimió los uréteres y no dejó que haya salida de la orina normal,
O en el caso de una mujer tiene un gran útero con fibromas o con una neoplasia que está haciendo un nuevo mecanismo. Al comienzo de la clase les decía que hay pacientes a los cuales pueden tener cálculos ureterales bilaterales. O sea, justo estar bajando los cálculos y produciendo obstrucción de los ureteres de forma simultánea. Y eso lleva también a esta condición. Siguiente, por favor. Cuando la neuropatía obstructiva es intravesical, vamos a tener el llamado síndrome miccional, que es disuria, polaruria, edema vesical y estranguria. Disuria, usted ya ha aprendido por semiología, es la digamos, dolor y dificultad para poder evacuar la orina. Tenemos vesical, es la sensación que tiene el paciente de seguir orinando pues aquí no orina. Polaruria, varias veces al día en poca cantidad, y estranguria significa dolor sumamente intenso cuando la orina está saliendo de la través de la uretra hacia el exterior. Esas son las características fundamentales del síndrome miccional. Siguiente, por favor. Veamos en el hombre, nuevamente, próstata, hiperplasia benigna, cáncer de próstata. No se neuretra. Antiguamente, cuando había mucha infección por monococo, se ve menos, la monococemia producía el estenose de la uretra, producto de relaciones sexuales de riesgo. Y eso generaba neuropatía obstructiva. Litiasis, por supuesto, disfunciones vesicales. Recuerden que la vejiga neurogénica no es tributaria de la mujer, también del varón, es transversal. El paciente varón puede tener Parkinson, puede tener ACVs, puede tener enfermedad neurológica de médula, etc., que puede producir disfunción vesical. En la mujer vamos a encontrar procesos urinarios. Una infección urinaria en la mujer se considera como normal. Cuando tiene 3 episodios, no es normal, sino esperable, hasta 3 veces por año. 3 veces por año, que es lo que se espera en una mujer, por condiciones anatómicas, fisiológicas que ustedes ya conocen y vamos a repasar en un momento. En cambio, en el varón, una infección urinaria es una ecuación, es igual a neuropatía obstructiva. O sea, cuando usted vea un paciente varón con infección urinaria, ustedes tienen que pensar que tiene neuropatía obstructiva en una parte de su árbol urinario. Neoplasias y fibromas del útero también pueden producir neuropatía obstructiva y, por supuesto, vejiga neurogénica. Niños, varones ureterales, ureteroceles, fimosis, estenosis de meato, son patologías muy frecuentes en los chiquitos que ustedes ya van a ver como repito, cuando dan fimosis para parafimosis, muy frecuente como patología de neuropatía obstructiva. El siguiente, por favor. Bien, en las formas crónicas vamos a ver lo que se conoce como hidronefrosis. Ya el organismo no pudo vencer la obstrucción aguda y se transformó en crónica. Es la dilatación de la cavidad tirocaxial por un obstáculo homogéneo adquirido en la zona tilo-ureteral, que es a la salida de la perineal del uretero. También pueden ser adquiridas pilocaliptasias o heteropilocaliptasias, y esto lo vemos en el grupo, la causa más frecuente como tuberculosis. El dolor puede ser de menor intensidad, el cólico renal, el dolor tipo peso, gravitativo, no cólico, como en el caso del cólico renal, persistente con irradiación antero-descendente, o sea, en la parte anterior hacia abajo. Puede aparecer hematuria, puede haber fiebre, decir que esta hidronefrosis se infectó la orina que está acumulada, y puede haber también muchos decálculos, ¿no? Que es una de las causas frecuentes de neuropatía crónica. La hidronefrosis suele ser bilateral y puede haber signos ya de insuficiencia renal crónica o de esta neuropatía crónica en el tiempo. Siguiente, por favor. En cambio, la retención aguda de orina, el llamado globo vesical, es una obstrucción que provoca imposibilidad misional completa. El paciente tiene emergencia porque no puede orinar y uno lo echa en la camilla y le encuentra un tumor blando, doloroso,
que la vejiga se extienda y trae como consecuencia también que el paciente pueda tener náuseas y vómitos, porque al extenderse la vejiga se estimula, porque es una víscera, se estimula el sistema vegetativo parasimpático, y eso genera que el paciente pueda tener náuseas, vómitos, inclusive hipotensión arterial. Como es el sistema parasimpático, más bien tiende a tener presiones bajas, ¿no? Muy bajas. Siguiente, por favor. El diagnóstico es muy claro desde el punto de vista clínico: una reacción urinaria aguda, dolor en el hipogastrio, el paciente dice no puedo orinar, por más ganas que tengo de orinar no lo puedo hacer, y se parte una masa en el hipogastrio. El examen físico debe incluir un examen rectal, sobre todo en el caso de la mujer, para ver si la causa de esta neuropatía obstructiva aguda, globo vesical, es por crecimiento del útero. Siguiente, por favor. En la forma crónica, vaciamiento incompleto de la vejiga, de la revolución, puede no ser conocida por el paciente y no es frecuente que el motivo de consulta sea incontinencia por rebosamiento. O sea, el paciente viene a la consulta porque se le escapa la orina y no sabe por qué. Resulta que tiene una infección crónica urinaria por un tromimatoso o un crecimiento prostático. Vean ustedes que estoy repitiendo en varias oportunidades las causas más frecuentes, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer, para que ustedes puedan tener ya una idea definida de las causas más probables en un paciente con esta condición. Siguiente, por favor. Para producir este problema debe haber una obstrucción al vaciamiento vesical. Primera fase, aumento del tono muscular, vejiga hipertónica. Segunda fase, sobreextensión vesical, que conduce a la descompensación del globo vesical, conocido por ustedes. Y tercera fase, vamos a tener un reflujo vésico-ureteral con dilatación y daño renal. Ese es el problema que tenemos que evitar, porque si hay reflujo vésico-ureteral, hay hipertensión retrógrada que se va a transmitir hasta la pleura renal. La pleura renal se va a romper el forbis, va a dilatarse, va a comprimir la corteza renal y va a generar insuficiencia renal a la larga, de la forma crónica. Siguiente, por favor. Ya lo hemos mencionado recientemente, hacemos por el tiempo. Ya. Acá está el mecanismo, lo que estamos mencionando. Fíjense ustedes, en la parte inferior están las funciones, les puse la unión pielocalicial, tumores, piedras, infecciones, y vean ustedes cómo dilata la película. Incrementa la presión retrógrada hacia la corteza renal, y al comprimir la corteza renal va a lesionar los nódulos y producir insuficiencia renal. Cuando tenemos una neuropatía obstructiva no resuelve. ¿Sí? Entonces, un poco resumiendo lo que estamos hablando hasta ahora, de la obstrucción intravesical, vamos a tener síndrome misional, ¿no? Dificultad de visión, chorro débil, una tasa de flujo disminuida, goteo terminal, ardor, frecuencia aumentada, síndrome misional. En la obstrucción supravesical, dolor renal o cólico renal y agrandamiento renal. Son manifestaciones diferenciales entre una obstrucción intravesical y una obstrucción supravesical. ¿Sí? Formas agudas. En el cólico nefrítico, de nuevo, estoy insistiendo bastante en esto porque es la patología más frecuente de neuropatía obstructiva. Dolor generalmente unilateral en el ángulo postolumbar, ¿no? Ángulo postolumbar, de gran intensidad, que se irradia hacia la parte anterior, hacia los genitales, gracias a los abdómenes genitales mayor, medio y menor. Va a haber reflejo por el reflejo vésico renal. El paciente va a tener náuseas, vómitos, timpanismo, algo de hematuria, sobre todo cuando el cálculo es esticulado y va bajando y erosionando la mucosa del uréter, eso genera hematuria dolorosa unilateral igual a hipertensión renal, cólico nefrítico. Entonces, eso estamos intentando conversar con ustedes. No hay fiebre, salvo que hay infección. O sea, si el uréter produjo una neuropatía obstructiva con esta señorina, va a haber infección urinaria y eso va a generar fiebre como parte adicional del problema. ¿Puede haber presentaciones atípicas? Sí. O sea, puede haber cuadros en los cuales simule apendicitis aguda, ¿no? Sobre todo la apéndice retrocecal ascendente, en
o sea, no está hacia abajo, sino hacia arriba y detrás, ¿no? Es una, digamos, posición anatómica anormal del apéndice en algunas personas, pero el cervical ascendente puede simular un cólico renal, politiasis. Si está muy cercano a la vejiga, la función puede simular una politiasis aguda, ¿no? Anexitis, patología anexial, en el caso de la mujer, si la función está muy abajo. Siguiente. Bien, esa es la irradiación. Ven ustedes cómo va de atrás hacia adelante hacia los genitales. Es característico de una función unilateral aguda, supravesical, con hematuria igual a politiasis. Siguiente, por favor. Esa es la posición del paciente. Cuando ustedes vean pacientes en emergencia con cólico renal, esa es la postura del dolor. ¿Cuándo calma un poco el dolor? Cuando el paciente tenga actividad. El paciente camina, regresa, sube escalera, baja escalera, porque la actividad le calma el dolor. Inclusive ellos, desde el punto de vista coloquial, dicen que caminan así para que el cálculo vaya bajando y lo pueden eliminar. Realmente eso lo había escuchado a un paciente. Entonces, fíjense dónde está el cálculo y dónde está el dolor. ¿Vieron la imagen? Siguiente, por favor. Esto es bien importante también. La idea no es golpear al paciente. O sea, no se supuestamente en emergencia, golpear así. El paciente muchas veces le duele más por el golpe que por el dolor. Lo que hay que buscar es el punto doloroso, ¿no? En algunos puntos lumbar, que es el punto clave para producir dolor en el paciente. Siguiente, por favor. Estos son los puntos dolorosos que ustedes tienen que recordar, haciendo un poco de semiología, de anatomía. El ramo posterior del dorsal intercostal, la parte posterior, y el ramo perforante del dorsal intercostal. Y en la parte anterior, buscar los trastornos genitales, en mayor, medio y menor, el génito pulmonar. Eso sí nos ayuda para definir, digamos, frente a una localización, un cálculo renal que está bajando del ureter hacia la vejiga. Entonces, fíjense cómo el cálculo quedó impactado. Es una arteria ureteral. Dilatación de la pelvis, como ustedes pueden ver, agrandamiento del riñón, que está mucho más grande de lo normal, y hay fiebre. ¿Por qué? Porque hay una estasis de orina en la pelvis renal y eso genera infección. Y vamos a encontrar en el paciente punto doloroso costolumbar, como está en rojito, y el punto vertebral no rojito, el punto costolumbar en la nariz. Tecnología para politiasis renal policonefrética. El cálculo empezó a bajar. Y entonces la unión pielo-calicia se nota a mitad del ureter. Entonces ya vamos a encontrar un punto doloroso, o sea, el riñón sigue grande, la pelvis renal sigue distendida, hay fiebre porque hay estasis de orina, ¿no? Y fíjense cómo la semiología va variando. Vamos a encontrar puntos dolorosos, costos vertebrales, costos lumbares, y ya empieza a aparecer el punto ureteral superior inmediato, ¿no? Como si fuera una infección urinaria. Y esto es traducción de los trastornos genitales, mayor, medio y posiblemente menor. Siguiente, por favor. Ya en el cálculo sigue bajando y lo encontramos en la uretra distal cercana a la vejiga, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar en el paciente? Sigue habiendo anatomico renal, sigue habiendo dilatación de la arteria renal, sigue habiendo fiebre porque hay estasis de orina todavía, y vamos a encontrar ya puntos dolorosos, costos vertebrales, costos lumbares, punto ureteral superior, punto ureteral medio, punto ureteral inferior. Vean ustedes cómo la semiología va variando de acuerdo a la localización del cálculo. Punto vertebral de Bullón, como ustedes han aprendido en semiología, supongo. El punto muscular, costo lumbar es un rajo, ¿no? Que está escrito en los libros clásicos de semiología como el libro de sus dos. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando el cálculo pasó a la vejiga? O sea, ya pasó del ureter a la vejiga. ¿Qué vamos a encontrar? Dolor hipogástrico y hematuria, que aumenta con el movimiento y ceden con el reposo. O sea, al revés de la litiasis ureteral. El paciente tenía aumento del dolor con el reposo y disminuía con la actividad física, es al revés. Y la hematuria después de ejercicio o
El paciente está orinando y de repente bruscamente deja de orinar, con dolor irradiado de uretra hacia adelante, en el caso del varón. Y infecciones urinarias recurrentes. Son las 4 formas clínicas de presentación de una litesis vesical. Antecedente de haber, porque el paciente es portador de cálculos renales, ¿sí? Que en algún momento, en las últimas semanas, ha tenido una atención por una cólico renal, no eliminó el cálculo y viene después de algunos días con esta sintomatología. Bien, esto es lo que se corresponde a uropatía obstructiva como tal, politiasis. ¿Qué pasa cuando el paciente bordea ya los 40, 50 años y empieza a tener patología prostática? Es la segunda causa más frecuente de uropatía obstructiva pulmonar. ¿Qué significa crecimiento prostático? Significa crecimiento benigno, inicialmente benigno, del tejido prostático que va a ocasionar la obstrucción a la salida del tracto urinario inferior.